Bueno, buenas tardes. Ángela, ¿me confirmas, por favor, si me escuchas? Sí, Marta, te escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues saludo nuevamente a todos nuestros participantes en este workshop sobre economía del cuidado y equidad de género. Y vamos ya a nuestra tercera parte de nuestra actividad con, bueno, pues invitadas de primer nivel en estos temas tan interesantes sobre los que estamos hablando en el día de hoy. Tenemos una primera ponencia de la doctora Ángela Vivanco, que es magistrada de la Corte Suprema de Chile. Posteriormente expondrá Olga Merchán, que es también magistrada de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y por último, tendremos también a otra autoridad en este tema, que es la doctora Sandra Hidrobo, que es la directora del Centro de Investigación, Cultura, Trabajo y Cuidado de INALDE Business School. Antes de iniciar, le voy a dar la palabra a nuestro decano, al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para dar un saludo a los asistentes en el marco de, es que estamos, como lo había dicho esta mañana, pero lo voy a volver a decir para nuestros ponentes de esta tarde, estamos en el marco de la Semana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que se llama Integritas, y además estamos pues a portas, nunca mejor dicho, de el cumpleaños 44 de la Universidad de La Sabana. Entonces le doy la palabra a nuestro señor decano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esta es una época de celebración para nosotros porque es la oportunidad que tenemos de vivir valores ordinarios para nosotros de una manera extraordinaria. Normalmente nosotros en esta semana estaríamos viendo nuestras clases regulares y seguramente haciendo un trabajo maravilloso para desarrollar competencias de nuestros estudiantes en ellas, pero precisamente lo que queremos con la Semana Integritas es que hagamos un parón y que empecemos a hacer lo mismo, esos procesos de aprendizaje y de trabajo juiciosos que realizamos en las aulas de clase, pero de una manera extraordinaria, a través de tener la oportunidad como esto, como hacer un workshop en el que ustedes tengan la oportunidad de proponer problemas y soluciones reales a temas relacionados con la economía del cuidado y la equidad de género. Así que felicitaciones, no pude acompañarlos por la mañana, pero sí me contaron que nuestros estudiantes del semillero hicieron presentaciones muy interesantes y que también hemos tenido unos paneles que han planteado unas dudas desafiantes en este frente. Solo dejarles una idea y es, siempre hay que hacer este tipo de procesos con un sentido muy humanista. Lo hablábamos cuando iniciamos con la Semana Integritas. Y ese proceso humanista implica que sí, nosotros tenemos que identificar problemas y proponer soluciones viables y legítimas a esos problemas. Pero no debemos olvidar que no basta con plantearnos los problemas, sino que debemos siempre cuestionarnos si esos problemas y si esas soluciones que nosotros estamos planteando son lo mejor para la persona. Es la mejor alternativa que nosotros podemos dar. Es lo que más ayuda a la sociedad. Resolver problemas solamente preocupándonos por la razón instrumental de resolverlos y no cuestionarnos por esas preguntas que nos hacen a nosotros acercarnos más hacia la sabiduría, sería fallar en construir una universidad humanista como la que nosotros queremos. Así que la invitación es para que sigamos teniendo esta discusión, pero siempre preguntándonos qué es lo mejor para la persona. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces damos inicio a esta primera ponencia que es de la doctora Ángela Vivanco, que muy generosamente ha aceptado nuestra invitación a participar en este workshop y ella expondrá la ponencia El cuidado y la visión de género de acuerdo al derecho chileno. Ángela, bienvenida a este workshop. Aquí estamos estudiantes y profesores con muchas ganas de escucharte. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un muy cordial saludo
tanto las autoridades de la universidad, especialmente al señor decano, y por supuesto a mi querida amiga Marta Miranda, que me ha hecho el honor de invitarme a este workshop. Además, un gran saludo a los estudiantes, a los profesores y a todos quienes están siguiendo este interesantísimo diálogo, ¿no? de gran interés para todos en tiempos en que justamente estos temas no los podemos plantear. Pido de antemano las excusas porque luego de mi intervención me voy a tener que retirar porque el horario aquí de Chile es más tarde que el horario de Colombia y la Corte Suprema a cierto horario cierra, por lo cual no voy a poder quedarme hasta el final de esta linda actividad, pero sí espero poderles dejar algunas reflexiones justamente del caso chileno, como yo les mencionaba. Voy a abrir la bandeja de uso compartido para que veamos una presentación que les he traído. Por favor, me comentas, Marta, si se ve bien. Sí, ahí ¿Se ya, ve? ya la vemos. Sí, sí la vemos. Perfecto. Bueno, tal como yo les mencionaba, vamos a tratar en el tiempo que tenemos, que es breve y acotado, el tema del cuidado y la visión de género de acuerdo al derecho chileno, que como sucede también en otros países de nuestro continente, se ha hecho bastante reflexión sobre este tema, pero no siempre el avance jurídico ha ido de la mano con las necesidades que tenemos del punto de vista de, el reconocimiento pronto de este tipo de situaciones. Obviamente que hay una injerencia muy importante de la economía del cuidado en el caso chileno. Hace un año atrás, el 22 de julio de 2022, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, en un discurso que dio justamente sobre este tema, mencionaba que el trabajo de cuidados aporta cerca del 20% del PIB, el 21% del PIB y no se reconoce. Hoy día estamos cambiando, dice él, esa realidad y lo estamos haciendo en conjunto con las mujeres que han venido luchando por esto desde hace muchísimos años. Es decir, el primer elemento que es importante destacar es que hay un trabajo que está invisibilizado, un trabajo que resulta muy importante en la sociedad, que es fundamentalmente desarrollado por mujeres, que tiene una representación en la economía del país, pero que sin embargo no tiene retribución y muchas veces no tiene reconocimiento. Elemento trascendente a lo largo del tiempo es que ha persistido del punto de vista del trabajo la tradicional división sexual del trabajo y patrones culturales que, como lo dice la lámina, subordinan y subvaloran lo femenino, lo cual ha llevado a la invisibilización de la enorme carga y responsabilidad que tienen las mujeres en los quehaceres domésticos y el valor que eso tiene para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Es decir, una carga por una parte y por el otro lado un valor que, como decía antes, no siempre somos capaces de visualizar. El primer estudio nacional de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile, que fue realizado por la Asociación Comunidad Mujer en octubre de 2019, habló justamente del reparto desigual de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado. Y esto significa que, por lo general, en muchos hogares, prácticamente las mujeres son las únicas responsables de ese ámbito de la vida. ¿Y cuál es la incidencia de esto del punto de vista práctico en la vida de la mujer? Que en la forma en que se recarga a la mujer del punto de vista del trabajo doméstico y de cuidado de los hijos, de los ancianos, de personas enfermas y de todo lo que podríamos llamar la estructura del hogar, esto a la vez es un detrimento muy importante respecto de sus posibilidades de trabajo y sus posibilidades de desarrollarse plenamente. En otras palabras, no es que la mujer aumente su participación laboral porque tiene estas tareas encargadas o encomendadas, muchas veces de modo forzado, sino que su participación laboral se ve disminuida o se ve detenida, restringida justamente por tener que hacerse cargo de estas situaciones. Según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN, del año 2017, el 71
43,6% de los hombres de 15 años o más está inserto en el mercado laboral, mientras que ello solo sucede en un 48,9% de las mujeres. Asimismo, del total de mujeres inactivas, y esto entre comillas, porque evidentemente no es una inactividad real, un 38% se encuentra en esa situación por no poder conciliar una actividad remunerada con las tareas domésticas y de cuidado. Para los hombres, la cifra no supera el 2,1%. Valga la pena recordar que en cada uno de nuestros países, y Chile no es la excepción, esto se agravó muchísimo a propósito del COVID, porque la situación del COVID, que significó que los niños no podían ir al colegio, o que había adultos mayores que no podían estar en residencias de cuidado, o personas enfermas que no tenían la posibilidad de tener quien las cuidara, significó muchas veces que las mujeres perdieran sus empleos y tuvieran que hacerse cargo de esta situación, además en circunstancias bastante complejas del punto de vista psicológico, porque era reunir en el hogar todas aquellas tareas que se podían hacer en otros lugares. Esto sin duda ha llevado en nuestro país a que existan importantes factores de desigualdad. En cuanto al cuidado de los niños, evidentemente que en Chile está fundamentalmente a cargo de sus madres. Por más que existan normas que se asocian con el pre y con el postnatal y que dan la posibilidad que también los hombres lo compartan, la incidencia de ello no es de la entidad que se hubiera esperado. Siguen siendo las mujeres no solo las que cuidan de su embarazo, ¿no es cierto?, y la situación posterior al parto, sino que fundamentalmente los niños, sobre todo pequeños, aquellos que todavía no van al jardín infantil o a guarderías, etcétera, o que no pueden ser enviados a ellas porque no hay los recursos geográficos, económicos, etcétera, están a cargo de sus madres. Por otro lado, los adultos mayores o personas que requieran cuidados permanentes se encuentran muchas veces en el espacio del hogar que también lleva la mujer. No olvidemos que la situación de cantidad y calidad de hogares de adultos mayores y la posibilidad económica de poder sostener a personas ancianas en ellos es muy reducida. Son caros y muchas veces no existen en la medida de la necesidad, sobre todo para adultos mayores no valentes y que en consecuencia necesitan, tal como lo estamos hablando hoy día, cuidados permanentes. El trabajo doméstico, por su parte, es tradicionalmente asignado a la mujer. Si bien, ¿no es cierto?, la cultura actual hace que los hombres jóvenes participen en mayor medida, sigue habiendo una incidencia muy importante de ese trabajo dedicado a la mujer. Y en todos estos casos hay una coincidencia relevante que tiene que ver, como lo decíamos al principio, con la invisibilidad. No solo aquí hay una falta de remuneración, sino que hay una falta de reconocimiento. Nosotros decimos convencionalmente o del punto de vista del lenguaje común en Chile, esto de, entre comillas, con su deber no más cumple. Es decir, cuando las mujeres asumen todas esas responsabilidades, parece que se mira como natural y es raro, es extraño, es bizarro que esas responsabilidades fueran asumidas por hombres. Y en consecuencia, nadie se inquieta de que las mujeres estén a cargo de todas estas situaciones, que obviamente implican un esfuerzo y una entrega muy loable, ¿no?, pero que obviamente tiene un costo asociado justamente para las posibilidades laborales de desarrollo, de estudios, de formación de las mujeres. Digamos también que desde el punto de vista de la perspectiva de género y el reconocimiento necesario de una igualdad básica, porque obviamente la perspectiva de género se sitúa por sobre ese reconocimiento de igualdad básica, pero no puede existir sin esa igualdad básica. Del punto de vista del modelo constitucional chileno, si bien la Constitución actual consagra la igualdad entre hombre y mujer dentro de la igualdad ante la ley, sin embargo, no refiere y por supuesto no da una orden perentoria de corregir estas desigualdades reales como las estamos mencionando. En otras palabras, hay un estatuto que en principio iguala a los hombres y a las mujeres, pero esto queda en evidencia que no se cumple si nosotros miramos brechas o distancias salariales, tareas encomendadas, posibilidades de ser remunerado por ellas. Es decir, hay una realidad
que corre en paralelo a una declaración constitucional en esta materia y en consecuencia hay una igualdad, pero que tiene o de alguna manera ampara desigualdades reales. Desde el punto de vista del derecho al cuidado, hay una falta de reconocimiento en este aspecto, incluyendo un elemento muy importante, que es que toda persona que requiere ser cuidada merece que esta labor sea realizada de manera digna y adecuada. Porque no nos olvidemos que las tareas de cuidado, que como digo muchas veces se imponen forzadamente a un sector de la sociedad, en este caso al sector femenino, no siempre van aparejadas con los recursos disponibles, ni tampoco van aparejadas con las posibilidades de preparación técnica, de salubridad, etcétera, de quien realiza el cuidado. Y además existe una pregunta, ¿no es cierto?, que nos tenemos que formular, que es ¿quién cuida a los cuidadores? Que son personas que resisten muchísima carga física, mental, ¿no?, que afecta su salud física y mental y que muchas veces se encuentran en esta situación en gran soledad, ¿no? Es el ser cuidador y además muchas veces en soledad. Ha habido a lo largo del proceso constitucional actual, que lleva ya la elaboración de un proyecto que no prosperó y en este momento la elaboración de otro proyecto que deberá votarse para ver si prospera. En ambos momentos de este proceso constitucional se ha intentado hacer un reconocimiento constitucional específico del derecho al cuidado. En el proceso anterior, el proceso mismo no prosperó, por lo cual los derechos que se introducían en ese proyecto constitucional no llegaron, ¿cierto?, a destino. Y en el proceso actual hubo algunas muy interesantes propuestas sobre esta materia, pero desgraciadamente en el estado de avance en que estamos ya hasta aquí, revisando la información a septiembre, es decir, a este propio mes del año 2023, consta que en la discusión sobre esta materia y respecto de los derechos a los cuidados, se rechazó una enmienda de la bancada de Unidad para Chile destinada a que el Estado reconociera el valor económico y social de las labores de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. Y además se consagraba como deber del Estado establecer políticas públicas y prestaciones que permitieran el mayor bienestar social. Esa propuesta no prosperó y en consecuencia en lo que estamos ahora llevamos un proceso constitucional en que se ha planteado 2 veces el tema, pero hasta aquí no tenemos ninguna certeza de que así prospere. Tendremos que esperar, por supuesto, al fin de este proceso, pero por lo menos hay intentos, si bien estos no han, como les decía yo, prosperado. Del punto de vista de la ley, sí tenemos un avance en la ley 21.380, que introduce modificaciones a la ley de derechos de los pacientes, reconociendo a los cuidadores o cuidadoras el derecho a la atención preferente en el ámbito de la salud. Esta ley fue publicada el 21 de octubre del año 2021 y establece lo siguiente: las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores o cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos. Fíjense que es interesante porque se establece un derecho a ser atendido respecto de la persona que tiene la calidad de adulto mayor, de acuerdo además a los compromisos internacionales suscritos por Chile, pero también se reconoce, por lo que decíamos antes, por el desgaste que genera y por la tensión, ¿cierto?, que significa sobre la salud mental y física, que los cuidadores o cuidadoras sean atendidos. Y aquí no hay diferencias de género. En otras palabras, se abre a todos los que tengan la calidad de tales. Por otra parte, el artículo 5º establece que para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por cuidador o cuidadora a toda persona que de forma gratuita o remunerada, es decir, caben las dos opciones, proporcione asistencia o cuidado temporal o permanente para la realización de actividades de la vida diaria a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco. Esto también es interesante porque si nosotros analizamos la malla social, muchas veces nosotros entendemos que los cuidadores y cuidadoras, particularmente las cuidadoras, son mujeres que cuidan a sus hijos, a sus padres, a tíos, abuelos, etcétera. Pero esto no siempre es así, porque en la elaboración de una malla social, a veces sucede
que una mujer queda entregada a la necesidad de atender una persona, por ejemplo, anciana o una persona enferma que no necesariamente tiene vínculos de parentesco con ella y que a veces hay una coincidencia de espacios vitales, es decir, estrategias de alguna manera de apoyo mutuo que en una comunidad implican que las mujeres se hagan cargo de personas en estas condiciones, aunque no sean sus parientes, pero siguen teniendo de todos modos esa calidad de cuidadoras y a veces la distribución de espacios, ¿no es cierto?, la convivencia, incluso en lugares reducidos, demanda lo que estamos diciendo. Además de lo que ya comentábamos, también está el proyecto de la ley llamada SANA, con 2 Ns, que ha tenido un avance hasta agosto de este año, del 2023, en el sentido de que se aprobó el proyecto por la Cámara de Diputados. Y ese proyecto particularmente destaca la ampliación de 90 a 180 días del plazo de permiso para las y los trabajadores que son padres de un niño afectado por cáncer, trasplante de órganos sólidos o de progenitores hematopoyéticos, la creación de un fuero laboral para las y los trabajadores que hagan uso de este seguro y el acceso igualitario a los días de permiso, a las familias monoparentales, para el cual se reconoce la totalidad de tiempo que les correspondería cuando participen del cuidado ambos padres y madres. Esto es muy importante porque hasta ahora, si bien hay licencias médicas por enfermedad de niños pequeños, muchas veces situaciones que superan esos rangos de edad o que superan las situaciones que podríamos llamar nosotros transitorias, no encuentran con los espacios para que las personas puedan mantener sus empleos pese a estar en estas condiciones de cuidadores. Y por eso, asociado con lo anterior, es tan importante el fuero laboral y la existencia de este seguro que cubra entonces los gastos de estas personas que se ven imposibilitadas de trabajar, no porque no quieran, sino porque se encuentran con una situación sobreviniente en sus familias que además es especialmente grave. Esta ley aún no está vigente, es una ley que está en tramitación, que como yo les comento, se aprobó el proyecto por la Cámara de Diputados, pero que todavía queda algún tiempo más de tramitación, pero que tiene, ¿cierto?, como mérito hacerse cargo de esta problemática laboral y por otro lado también reconocer que una vez más, ¿no es cierto?, este tema es un tema que también debiera involucrar a los varones y no solo a las mujeres. Y por supuesto que en ese caso corresponde también que los varones tengan todas las posibilidades de beneficio, igual que las mujeres cuando sean cuidadores. Aquí no se trata de cambiar la posición, ¿no es cierto?, de quien recibe más carga, sino que se trata de equilibrar las posiciones y que todos aquellos que tienen esa carga obviamente gocen de los beneficios respectivos. Como el tema es un tema que, como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aún no tiene todo el desarrollo que se quisiera, sino que ciertos avances. También ha sido importante la jurisprudencia de la Corte Suprema, a la cual yo pertenezco, particularmente la jurisprudencia de la tercera sala, que es la sala constitucional de la Corte Suprema, en donde se ha tocado el tema del cuidado. Les he traído hoy, antes de terminar, 2 trocitos de sentencias donde justamente se toca este tema. Uno es del 17 de agosto del 2017, donde se menciona textualmente: en el presente caso se cumplen las condiciones requeridas para calificar las prestaciones de salud recibidas por el actor como las correspondientes a una hospitalización domiciliaria, toda vez que el estado de su salud hacía imprescindible que se le prestara la asistencia y atención dispuesta por su médico tratante, siguiendo el mismo tratamiento paliativo que se le brindara en la clínica, labor que se debía ejecutar necesariamente por personal especializado y bajo un control médico periódico, precisando el facultativo que, de no poder recibir estas atenciones, deberá permanecer hospitalizado hasta que se den las condiciones para un trasplante pulmonar. Se trata esto, ¿no es cierto?, de procurar equiparar condiciones de seguridad, de salubridad, de bienestar del paciente cuando está en su casa esperando, por ejemplo, un trasplante, o cuando es derivado a su casa porque ya no se puede hacer más que darle cuidados paliativos, hacer equiparable todos esos cuidados que uno tendría en un centro hospitalario que también se puedan aplicar en la casa
obviamente, ¿no es cierto?, con el respaldo médico, de enfermería, etcétera, para que el paciente no sufra, no se encuentre en una situación de desprotección o desamparo, pero a la vez, ¿no es cierto?, para que pueda compartir con su familia mientras espera una intervención o cuando ya no se puede hacer más por él, para que esté acompañado en esos momentos y esto no sea un dolor también para la familia, ¿no es cierto?, viendo, por ejemplo, situaciones que necesitan un manejo médico, ¿no?, particularmente las situaciones de sufrimiento intenso del paciente. Otra sentencia, la última que les quiero mencionar, es de 23 de febrero del 2021, también de mi sala, en que se dice, se debe entonces trabajar, este es un caso de adicción, en que la niña concientice la problemática de su adicción, lo cual viene intrínsecamente unido a que se le entreguen en paralelo otras herramientas que le permitan la reinserción a un hogar familiar y o estatal, a la educación y un acompañamiento psicológico, que le ayuden a salir del círculo en el cual se encuentra inserta, atendida su realidad social, que hasta ahora parece ser la principal causa de su adicción, unido a la falta de adultos referentes. Obviamente, ¿no es cierto?, así como es importante el reconocimiento del cuidado, la importancia de los cuidadores, particularmente de las cuidadoras que tradicionalmente se han hecho cargo de muchas de estas situaciones, del mismo modo el Estado tiene la obligación, allí donde no están esos referentes familiares, de entregar un entorno para que personas que tienen problemas serios, como por ejemplo de adicción, en personas muy jóvenes, como es el caso de esta niña que estamos revisando, encuentren ese referente y esa ayuda, ¿no es cierto?, que se materializa entonces en ser destinatario y obviamente titular de un derecho a ser cuidado, ¿no? El derecho del cuidador, pero también el derecho a ser cuidado cuando uno así lo requiere. Para terminar y en síntesis, es muy importante en este caso realzar la necesidad de una igualdad material entre hombre y mujer y no solamente una igualdad declarada cuando se trata de temas que se relacionan con el cuidado y con quien lo asume, particularmente en el ámbito del hogar. Esto demanda la superación de barreras culturales y prejuicios que se justifican o se entienden en las épocas que se crearon, pero que obviamente ya no se condicen con un mundo de una igualdad real, del reconocimiento de la diversidad y del respeto por la dignidad humana de hombres, mujeres y personas de distintos géneros. Un reconocimiento expreso constitucional es muy importante porque eso abre o franquea también la posibilidad de acciones cautelares que sean más precisas, más concretas en estas materias. La existencia de una compensación, es decir, que el Estado revise, analice procedimientos que permitan una compensación a personas que han brindado su vida, a su familia o al cuidado de otros miembros de la comunidad y que también requieren previsión social, ayudas y por supuesto tener y contar con recursos y que esto no signifique de alguna manera, ¿no es cierto?, un tránsito entre el cuidado y la pobreza, que no debiera suceder así. Y por último, la consideración del cuidado como un derecho del que cuida y del que es cuidado. Es una noble tarea el cuidado, pero no tiene, como los decía antes, por qué ser una tarea de abandono, de soledad o de angustia para la mujer o para el hombre que esté desarrollando estas funciones. Por el contrario, esta tarea que es dura, ¿no es cierto?, que es un gran desafío para cada uno de los seres humanos, sobre todo en una población en que la vejez aumenta, sin duda debe ser un tema de todos, debe ser una preocupación de la sociedad y por supuesto también del Estado, ¿no?, como un primer obligado, ¿no es cierto?, a la procura existencial y al bienestar de la población. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Ángela Vivanco por su magnífica exposición. Muchísimas gracias por habernos dado esa visión sobre las tareas del cuidado en el derecho.